hoy? Eclesiástico. O Siracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siempre empezamos con la lección de nuestro librito de don José Miguel Miranda, Lecciones Bíblicas. Y nos dice que Eclesiástico, lo primero, es un libro deuterocanónico, es de los libros que en un segundo momento se introdujo a la Biblia católica y no está ni en la Biblia judía ni en la de los cristianos no católicos. Entonces, además, ya terminamos los libros sapienciales o poéticos, ya es el último. La próxima clase, la próxima semana, Dios mediante, empezamos los proféticos con Isaías. Así que, vamos. Ya dijimos que la expresión eclesiástico viene de la voz eclesia. ¿Qué significa? Asamblea, reunión, congregación, iglesia. Además de este nombre, el libro recibe también otro, el de Siracida o Ben Sirá, más común en los autores modernos. Casi con seguridad que Jesús, hijo de Sirach, es el autor de este libro, como se ve en el prólogo del traductor y por el final del mismo libro, en el capítulo 51, versículo 30, quien vivió, según lo más probable, hacia el año segundo, hacia el siglo segundo antes de Cristo. Está escrito unos 190 o unos 180 años antes de Jesucristo. En el contenido doctrinal se advierte claramente que su libro refleja los himnos del Salterio, o sea, los salmos, lo cual demuestra un trato asiduo con los salmos, además de un alma entusiasta. Se advierte igualmente la tendencia oratoria que da a su palabra un acento pomposo, semejante al del prólogo de los Proverbios. Ben Sirá tuvo conciencia de su misión: orientar la vida en armonía con la ley. Hay en su obra consejos que no desdecirían de un manual de educación, pero por encima de todo, sobrevivir y de esta prudencia son la moral y la religión las que constituyen sus puntos básicos. Y como podemos ver la estructura en la pizarra, tiene mensajes a los matrimonios, mensajes a los hijos, mensajes sobre los negocios. Lo podemos considerar en verdad como un manual de educación para saber actuar apegado en armonía con la ley, en armonía y ahora mismo también en armonía con el amor que le tenemos a Dios para dirigir nuestra vida correctamente. Y tenemos la distribución en la pizarra. Hay 3 recopilaciones diferentes. La primera es del 1 al 24 y nos habla de la introducción a la sabiduría, sabiduría para corregir a los hijos, para rechazar el mal, para ser prudente en las relaciones y reflexiones sobre el poder, la riqueza, la felicidad y otros. Esa es la primera parte, en la que más textos vamos a leer. En la segunda parte nos habla de los matrimonios felices y de los matrimonios infelices. Nos habla de los negocios y las relaciones humanas y otras cuestiones de educación. Y termina con la autoridad del Padre, sufrimientos humanos. Aquí otra vez nos habla de la muerte, igual que lo estudiamos en sabiduría la semana pasada. Y luego es el que menos vamos a leer, del capítulo 42 al 50, nos habla de la historia del pueblo judío. Ahí solo le vamos a dar una miradita, porque como ya leímos todo el Nuevo Testamento y todos los libros históricos del Antiguo Testamento, entonces ya conocemos bastante mejor esa historia. Por eso le vamos a dar prioridad a los primeros 24 capítulos. Ahora les voy a leer algunos textos de la introducción de nuestra Biblia latinoamericana. 2 siglos antes de Cristo, Jesús, hijo de Sirach,
escribió este libro, que es una síntesis de las tradiciones y de las enseñanzas de los sabios. Era un hombre acomodado y de buena educación. Parece haber estado al frente de una casa importante y con servidumbre. Trató con mucha gente, se dedicó a trabajos y negocios que le resultaron bien. Y al final, este sabio confiesa que los libros sagrados le enseñaron los secretos del éxito. Al escribir el presente libro, quiso compartir con otros lo que había leído en aquellos y comprobado con su propia experiencia. Escribe algunos años antes de la crisis religiosa de que se habla en los libros de los Macabeos. Muchos de sus contemporáneos se dejaban atraer por la cultura griega y la religión judía les parecía anticuada. Esto lo vimos mucho en los Macabeos. El autor quiere mostrarles lo que significa la fe para el que vive en el mundo y se enfrenta con los 1000 problemas de la vida práctica. En ninguna otra nación hay una sabiduría superior a la del pueblo de Dios, porque ahí es donde la sabiduría ha venido a habitar por orden divina. El presente libro muestra cómo la ley de Dios lleva una vida personal y social más humana, más inteligente y más responsable. Este libro es conocido con 2 nombres. El primero recuerda a su autor, Jesús, hijo de Sirac. El segundo, la acogida que le ha dispensado el pueblo cristiano a lo largo de los siglos. Se le considera como un compendio de sabiduría práctica, más elaborada y más religiosa que el libro de los Proverbios. El eclesiástico significaba el libro de la iglesia. Vimos en la introducción al curso de este estudio de la Biblia que habían sido encontrados códices del siglo pasado. En esos textos que se encontraron, hay muchas partes en hebreo de este libro de Eclesiástico, pero en aquella época solo lo tenían y lo usaban en griego. Y estos textos que ya se encontraron en hebreo apenas se diferencian de lo que tenemos ahora venido del griego. Acuérdense que había siempre traducciones al griego porque ya las nuevas generaciones no hablaban hebreo. Después del dominio griego, las generaciones hablaban griego y por eso eran necesarias las traducciones. Este libro ha existido siempre, venido desde el griego y ya se había perdido el original hebreo. Pero en estos últimos hallazgos que han hecho de textos bíblicos, encontraron en hebreo muchos textos de este libro del Eclesiástico y difieren casi nada de lo que tenemos. Muy bien, nos vamos a ir ya a la lectura del capítulo 1. La sabiduría viene de Dios. Toda sabiduría viene del Señor y con Él permanece para siempre. ¿Quién podrá contar los granos de arena a orilla de los mares? Las gotas de lluvia, los días ya transcurridos. ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, las profundidades del océano? La sabiduría fue creada antes de cualquier cosa. La inteligencia que todo lo dispone viene de más lejos que el principio del tiempo. ¿A quién ha sido revelada la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus secretas intenciones? Solo hay un sabio, muy digno del más alto respeto, el que se sienta en su trono. El Señor fue quien creó la sabiduría, la vio, le tomó las medidas, la difundió en todas sus obras, en todos los seres vivos, según su generosidad. La distribuyó con largueza a todos los que lo aman. El temor del Señor es nuestra gloria. Voy a ir a la explicación. Temor a Dios es verlo siempre presente al tomar las decisiones. Temor a Dios significa, pues, respetarlo y preferirlo a cualquier otro. Temer a Dios se opone a temer a lo que dirán los demás. Temor a ser burlado, temor a fracasar. El que teme a Dios da más importancia a lo que dice Dios
y a lo que le promete. Volvemos al capítulo 1, versículo 13. Todo acabará bien para el que teme al Señor. Será bendito en el día de su muerte. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Puso la sabiduría en el corazón de sus fieles desde antes de su nacimiento. Ella estaba en su puesto desde antes del tiempo. Anidó en medio de los hombres. Permanecerá fiel a su descendencia. El temor del Señor es la corona de la sabiduría. Hace que florezcan la paz y la buena salud. El Señor la vio y la midió. Dejó caer una lluvia de saber y de inteligencia. Los que tienen la sabiduría no pueden disimularla. El temor del Señor es la raíz de la sabiduría. Ve cómo Dios generosamente derrama sabiduría sobre nosotros. Pero también nosotros tenemos que tener la disposición a recibirla. Entonces sí hay que pedir la sabiduría, pero también hay que buscarla. A través de este estudio que nosotros hacemos, también estamos buscando la sabiduría y Dios no se la niega al que la busca. Muy bien, vamos, capítulo 2, 4 al 6. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. En las dificultades, cuando más nos cuesta confiar en la bondad y el amor de Dios. Entonces, este texto que acabamos de leer, cuando estemos en el suelo, cuando estemos de rodillas, cuando estemos caídos, es donde más debemos de seguir confiando en el Señor, porque Él está cuidando de nosotros. Hay muchos géneros literarios en el libro de Sirácides y uno de ellos lo tenemos acá, que ya lo hemos encontrado en otros textos, los ayes. 11. Pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Ay de los flojos que dejan caer sus brazos, ay del pecador que se niega a elegir. Hay de los flojos que no tienen confianza, por eso no serán protegidos. Hay de ustedes que no han perseverado. ¿Qué harán cuando el Señor les pida cuentas? Esto es lo que nos tiene que mantener en el camino, saber que Dios nos va a pedir cuentas. Muy bien, vamos, capítulo 3. Honra a tus padres. Hijos, óiganme, les habla su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que le implore, el Señor lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Actúa así. Honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra de tu padre. Su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados.
En el momento de la adversidad será un punto a tu favor y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Es muy contrastante todo esto que leemos de todo el respeto y honor que le debemos a los papás. Pero como ahora y especialmente en nuestra cultura salvadoreña hay mucha paternidad irresponsable, pues eso no nos autoriza a ir contra los padres. El deber del hijo es seguir respetando y honrando a su padre. Allá va a tener paga con Dios. Dios le va a pagar en bondades, en bendiciones, en generosidad. Pero no porque nuestro padre nos abandonó, tenemos derecho a insultarlo, ofenderlo o agredirlo. Allá Dios que le haga las cuentas a él, que también me las va a hacer a mí, a nosotros. Muy bien, vamos al capítulo 4, vamos a leer a partir del 11. La sabiduría educa a sus hijos. La sabiduría educa a sus hijos y cuida de los que lo buscan. El que la ama, ama la vida. Los que parten de mañana en su búsqueda serán colmados de alegría. El que la posee alcanzará al fin la gloria. El Señor le dará su bendición. Los que la sirven se hacen los ministros del Santo. Los que la aman son amados del Señor. El que la escucha tendrá un juicio acertado. El que le obedece estará seguro. El que confía en ella la heredará y sus descendientes disfrutarán de ella. También en la semana pasada en el libro de la sabiduría también reflexionamos mucho sobre este tema. Como estos libros son sapienciales, o sea, de sabiduría, también aquí vamos a encontrar mucho sobre la sabiduría y de cómo debemos buscarla y abrazarla. Vamos al capítulo 5, desde el versículo 1. No te sientas seguro con tu riqueza, ni pienses, me basto a mí mismo. No te dejes arrastrar por la violencia o el deseo de tener. Harán de ti su esclavo. No digas, nadie me lo impedirá. El Señor puede castigarte. No digas, pequé y no me pasó nada. El Señor se toma todo su tiempo. Porque a veces pecamos y no nos pasa nada inmediatamente. Porque Dios nos da tiempo de conversión. Dios nos da todo el tiempo de nuestra vida para que nosotros nos convirtamos. Entonces no hay que confiarnos para seguir pecando. Versículo 5. No estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. No digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean, porque en Él se encuentra misericordia y reprobación. Su cólera se deja caer sobre los pecadores. No tardes en volver al Señor, no lo postergues cada día más. No sea que llegue el día del ajuste de cuentas. No cuentes con las riquezas mal adquiridas, de nada te servirán el día de la desgracia. Es importante que tengamos todos estos puntos muy en cuenta en nuestro día a día. Vamos al capítulo 6, versículos 8 al 17. Hay amigos que solo son cuando les conviene, pero que no lo serán en las dificultades. Hay amigos que se transforman en enemigos y que dan a conocer a todo el mundo su desaveniencia contigo para avergonzarte. Hay amigos que lo son para compartir tu mesa, pero que no lo serán cuando vayan mal tus negocios. Mientras esto marchen bien, serán como tu sombra e incluso mandarán a la gente de tu casa. Pero si tienes reveses, se volverán contra ti y evitarán encontrar tu mirada. Mantente a distancia de tus enemigos y cuídate de tus amigos. Un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo haya ha encontrado un tesoro. ¿Qué no daría uno por un amigo fiel? No tiene precio. Un amigo fiel es como un remedio que te salva. Los que temen al Señor lo hallarán.
El que teme al Señor encontrará el amigo verdadero, pues así como es Él, así será su amigo. Pero no está hablando de enemigos el texto, sino de amigos que te son infieles. 7 solo vamos a leer desde el 29 al 33. Rinde homenaje al Señor con toda tu alma y respeta a los sacerdotes. Ama con todas tus fuerzas al que te ha creado y no abandones a sus ministros. Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su parte como te ha mandado. Las primeras cosechas de tu campo, el sacrificio por el pecado, el lomo de las víctimas, las ofrendas santas y las primicias de las cosas sagradas. Tiéndele al pobre una mano generosa y recibirás del Señor una bendición. Que los vivos reciban tus buenas obras y no te olvides a los muertos. Una vez más encontramos referencia a que debemos hacer oración y reparación por los muertos. Y que no nos olvidemos de las ofrendas a la iglesia. Hay que ser especialmente generosos con la iglesia. El dinero que nosotros aportamos a la evangelización es la mejor obra de misericordia que podemos hacer, porque llega a otras almas que no conocen todavía al Señor. Muy bien, 8, 3 al 9. No discutas con un hablador, sería echar leña al fuego. No bromees con el hombre grosero, acabaría insultando a tus antepasados. No hagas reproches al pecador arrepentido. Acuérdate que todos somos culpables. Quiero recordar este verso, que no hay santo sin su pasado, ni pecador sin su futuro. Entonces, claro que todos nos hemos convertido, pues no tenemos que reprocharle el pasado pecaminoso a nadie, porque también nosotros lo tenemos. Y no debemos negarle el futuro de santidad al que lo está buscando y se está esforzando. 7. No te alegres de la muerte de alguien. Acuérdate que todos moriremos. No desdeñes las palabras de los sabios. Recuerda a menudo sus preceptos. Aprenderás de ellos a vivir y servir a los grandes. 8, 9. No te apartes de la doctrina de los ancianos, pues ellos la aprendieron de sus padres. Abrirán su inteligencia y te harán capaz de responder oportunamente. No excites al pecador, podrías quemarte en sus llamas. Capítulo 9, 1. Actitud hacia las mujeres. No seas celoso de la mujer que amas. Podría nacer en ella la tentación de engañarte. No te entregues en las manos de una mujer hasta el punto que te domine. No te acerques a una mujer de mala reputación. Podrías caer en sus redes. No te entretengas con una cantadora. Haría que cayeras en su trampa. No fijes tu mirada en una jovencita. Podrías condenarte con ella. No caigas en los brazos de una prostituta. Podrías perder con ella todo lo que tienes. No mires para todas partes en las calles de la ciudad, ni te entretengas en rincones solitarios. Aparta tus ojos de la mujer hermosa. No te quedes mirando a una belleza desconocida. La belleza de una mujer ha hecho caer a muchos. Ella basta para encender su pasión. No te sientes a la mesa con una mujer casada para tomar vino con ella. No sea que se despierte en ti el deseo y que la pasión te haga ceder y caer. Vamos, capítulo 10, 4. Las autoridades de un país están en manos del Señor. Él envía en el momento preciso el hombre que conviene. El éxito de quien sea está en las manos del Señor. Él reviste a los jefes de su propia autoridad. Versículo 9. ¿Cómo puede uno tener tanto orgullo cuando no es más que polvo y ceniza? Ya cuando está con buena salud, el hombre tiene la pudrición en sus tripas.
Que se alargue la enfermedad, bromea el médico. El rey de hoy estará muerto mañana. Nos hace conciencia de lo efímeros que somos y de lo orgullosos y arrogantes que a veces nos comportamos. Entonces nos dice, recuerda que eres polvo y ceniza y que llevas la pudrición en tus tripas. No queda claro de qué está hablando. Entonces, como llamándonos a ser más humildes. Vamos, capítulo 11. 7. No reprendas antes de informarte. Comienza por examinar y luego haz los reproches. Esta es una queja de muchos hijos, ¿verdad? Es que no me escuchas. Entonces hay que informarse antes de reprochar. No respondas antes de haber escuchado, ni interrumpas al que habla. Es una cosa que está muy de moda ahora, no escuchar o interrumpir al que habla. Imagínense, ya más de 2200 años que tenemos este consejo acá. No te metas en lo que no te incumbe, ni tomes partido en querella de pecadores. Sí, a veces nos metemos como dice, de redentores y salimos crucificados. Entonces no hay que meterse en pleitos ajenos. Vamos al 13. Versículo 15 hasta el 24. Todo ser viviente ama a su semejante. Todo hombre ama a su prójimo. Todo animal frecuenta a los de su especie. También el hombre busca a su semejante. ¿Puede el lobo caminar con el cordero? Lo mismo pasa con el pecador y el hombre de bien. ¿Qué paz puede haber entre la hiena y el perro? ¿Y qué paz entre el rico y el pobre? Los burros salvajes son presa de los leones del desierto. De igual modo, los pobres son presa del rico. El orgulloso aborrece la humildad. Un pobre es para el rico un objeto del horror. Cuando el rico se tambalea, sus amigos le tienden una mano. Cuando el pobre se cae, sus amigos lo abandonan. Cuando el rico tiene problemas, son muchos los que vienen a ayudarlo. Puede decir tonterías y le hallarán que tiene la razón. Cuando el pobre comete un error, le llaman la atención. Si dice cosas sensatas, nadie se las toma en cuenta. Cuando el rico habla, todos se callan, elevan sus palabras hasta las nubes. Después que el pobre ha hablado, preguntan, ¿quién es ese? Y si tropieza, lo tiran al suelo. La riqueza es buena cuando es sin pecado, pero según el impío, la pobreza es el mal. Está describiendo la situación de los tiempos, porque vean cómo cierra el párrafo. Según el impío, la pobreza es el mal. Está hablando de ricos impíos y de pobres santos, pero también hay ricos santos y pobres impíos. La verdad es así. Muy bien. Vamos a continuar en el capítulo 14, del 14 al 19. Disfruta de la vida y no desdeñes un gusto legítimo si se te presenta en el camino. ¿Dejarás a otro el fruto de tu trabajo? ¿Se repartirán a la suerte el fruto de tus sacrificios? Da y recibe. Satisface tus anhelos, porque no se puede buscar el placer en el sepulcro. Nos está autorizando a que nos demos gusto. No sé si ya somos expertas, pero aquí nos está autorizando a que nos demos gustos que sean legítimos. 17. Todo lo que vive envejece como un vestido. Es la ley eterna. Tú morirás. Mira el verdor de un árbol frondoso. Unas hojas caen y otras aparecen. De igual manera las generaciones de carne y hueso, una muere y la otra nace. Las cosas finitas pasan y con ellas pasa el que las hizo. Vamos al capítulo 15, versículo 11. El hombre es responsable de sus actos. No digas, Dios me hizo pecar, porque Él no hace lo que odia. No digas, me hizo cometer un error, porque no necesita a un pecador. El Señor detesta el mal y de igual modo lo detestan los que temen al Señor.
Cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Está en tus manos el ser fiel. Ante ti puso el fuego y el agua. Extiende la mano a lo que prefieres. Delante de los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Qué grande es la sabiduría del Señor. Qué fuerte y poderoso es Él. Él todo lo ve. Su mirada se posa en los que le temen. Conoce todas las acciones de los hombres. A nadie le ha pedido que sea impío. A nadie le ha dado permiso para que peque. Aquí nos está recordando de nuevo el libre albedrío. Lo que nosotros elegimos, eso es lo que obtenemos con sus consecuencias naturales. Capítulo 16, 13. No escapará el pecador con su botín, y la paciencia de los fieles no quedará sin recompensa. Dios recompensará cualquier gesto caritativo y cada uno será tratado según sus acciones. Nos está recordando las obras que debemos hacer con las que seremos calificados. No solo obras materiales, sino también obras espirituales, pero vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Vamos al 17 del 1 al 11. El Señor sacó al hombre de la tierra y allá lo hace volver. Para cada uno determinó el tiempo de su venida y el número de sus días. Le dio poder sobre las cosas de la tierra. Los revistió de fuerza semejante a la suya, haciéndolos a su imagen. Hizo que todo ser animado los temiera y que fueran amos de las fieras salvajes y de las aves. Les dio para que percibieran la realidad una conciencia, una lengua y ojos, oídos y entendimiento. Los llenó de saber y de inteligencia y les enseñó el bien y el mal. Puso en ellos su ojo interior, haciéndolos así descubrir las grandes cosas que había hecho, para que alabaran su nombre santísimo y proclamaran la grandeza de sus obras. Les reveló además un saber y los dotó de una ley de vida. Voy a leer las explicaciones. 17:8. El ojo interior, o sea, la conciencia, y las intuiciones del espíritu que le permiten entender la obra de Dios. Lo más grande que hay en nosotros no es la razón que discute y argumenta, sino esa intuición de la verdad que luego tratará de buscar razones en que apoyarse. El ojo interior se refiere a la conciencia que tenemos para calificar, para juzgar nuestros actos y responsabilizarnos de ellos. Vamos, 18:18. El insensato echa a perder una buena obra con sus críticas. El regalo de un hombre mezquino hace que se llenen de lágrimas los ojos. Antes de hablar, infórmate y cuídate antes de estar enfermo. Qué maravilla que incluso la Sagrada Escritura nos habla de que debemos prevenir las enfermedades. Prevenir, cuídate mientras estés sano, hay que alargar la salud. No dejes de cumplir un voto en el momento determinado. No esperes la muerte para ponerte en regla. Reflexiona bien antes de hacer un voto. No seas de esos que tientan al Señor. Piensa en el juicio de los últimos días, en los días del castigo en que Dios dará vuelta la cara. Incluso cuando hacemos promesas, tener responsabilidad cuando hacemos promesas, mandas también le llaman, para saber que podemos cumplirlas. Vamos, 19:4. El que confía inmediatamente es un cabeza hueca. El que cede al pecado se hace daño a sí mismo. El que se complace en los chismes será condenado. El que odia la charlatanería escapa al mal. No cuentes nunca lo que te han dicho y nunca tendrás que sufrir por ello. No cuentes nada a nadie, ni amigo ni enemigo. No lo digas a menos que tu silencio se haga culpable. Te escucharán seguramente, pero después desconfiarán de ti y por último te odiarán.
¿Has oído algo? Entiérralo dentro de ti. Ánimo, que eso no te hará reventar. Qué maravilloso consejo. Uy, cuántos conflictos se evitarían si siguiéramos esta palabra dentro de la palabra de Dios. Vamos, capítulo 20, 13 al 15. El sabio se hace querer nada más que por sus palabras, mientras que los favores del tonto solo le dejan pérdidas. El regalo del tonto de nada sirve porque espera sacar provecho. Él da poco y pide mucho, y lo difunde por todas partes. Presta hoy y te lo reclama mañana. ¡Qué hombre más odioso! 21:21. El hombre sensato considera la instrucción como un adorno de oro. Es un brazalete en su brazo derecho. El tonto entra sin más en una casa. El hombre que sabe actuar se presenta con discreción. Esto me recordó cuando llega San Juan primero a la tumba de Jesús resucitado. San Juan con qué discreción se asoma y no entra. Espera que entre San Pedro, que es la autoridad, así lo explica la iglesia. Espera a la autoridad que debe entrar primero. Pero también qué bonito, me gusta mucho ese verso que dice se asomó. Con qué discreción, con qué delicadeza nosotros debemos asomarnos a la vida de los amigos, de las amigas, de los hermanos, de la familia, y no entrar a empujones con todo lo que da nuestra fuerza. 21-23, ¿verdad? El insensato se inclina desde la puerta para mirar adentro. El hombre bien educado se queda de pie afuera. Es falta de educación escuchar junto a las puertas. Un hombre bien educado se avergüenza de hacerlo. Vamos al 22 del 1 al 5. El flojo se parece a una piedra embarrada. Todo el mundo se ríe de su degradación. El flojo es como un montón de estiércol. El que lo tocó se sacude las manos. Un hijo mal educado es la vergüenza de su padre. Si es una hija, será su humillación. Una hija juiciosa será un tesoro para su marido. La que se porta mal será el sufrimiento de su padre. Una hija que de nada se sonroja avergüenza tanto a su padre como a su marido. Ambos la despreciarán. Continuamos en el 23:4. El subtítulo de este capítulo es Oración. 4. Señor, Padre y Dios de mi vida, no permitas que mi mirada sea altanera y presérvame de la codicia, que no se apoderen de mí los placeres ni el sexo. No me entregues a mis pasiones impuras. Esta es una oración constante para todos, que no nos dejemos caer en las pasiones. Y ya terminamos esta primera parte. El capítulo 24 es todo un himno con el que se cierra esta parte. Luego vamos a llegar al capítulo 42, que también es otro himno con el que se cierra la segunda parte. Solo vamos a leer del 30 al 34. Yo, por mi parte, no era más que un canalito del río, un arroyo que se pierde en un jardín. Pero pensé, voy a regar mi jardín, voy a rociar mis flores. Y he aquí que mi arroyo se convirtió en un río y mi río en un mar. Brille mi doctrina como la aurora y extienda su luz a los ojos, a lo lejos. Propáguense mis lecciones como palabras proféticas, porque quiero dejarles a las futuras generaciones. Vean, no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Voy a leer la explicación, 24:30. Ben Sirá, ahí está hablando de sí mismo. Ben Sirá es un sabio. Después de muchos años dedicados a sus deberes de padre, de consejero y de hombre de negocios, se maravilla de la tan amplia sabiduría que le ha sido otorgada. Él es muy consciente de que su obra es de excepcional importancia para numerosos creyentes de las futuras generaciones, por lo que da gracias a Dios. El poderoso hizo en mí maravilla. Entonces esto es humildad, reconocer
en los grandes favores que Dios nos ha hecho para agradecerlos. Si nosotros en nombre de la humildad vamos negando nuestras propias bondades, nuestros propios talentos y nuestras propias habilidades, al final no damos gracias. Entonces es importante reconocer todos los dones que Dios nos ha dado y agradecerlos. Vamos ya a la segunda parte. 25:7. Hay 9 cosas que considero hermosas y a esas añadiría una 10ª. El que se siente feliz con sus hijos, el que se ve antes de morir el que ve antes de morir la ruina de sus enemigos. Feliz también el hombre que vive con una mujer juiciosa, que no ara con un burro y un buey juntos, que no ha cometido errores al hablar, que no sirve a un patrón indigno de él. Feliz el que ha conseguido un buen criterio y que sabe hacerse oír. Qué grande es el que encuentra la sabiduría, pero no supera al que teme al Señor. El temor del Señor está por encima de todo. ¿Con quién comparar al que lo posee? Por encima de recordemos a Salomón. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, pero falló al final. Entonces vemos aquí claro, el temor de Dios está por encima de la sabiduría. Por temor de Dios, Salomón habría podido no caer en el pecado y faltar a la ley como lo hizo. 26:1. Elogio a la mujer perfecta. Feliz el marido de una buena mujer, el número de sus días se duplicará. Una mujer valiente es la alegría de su marido, este vivirá en paz todos los días de su vida. Una buena esposa es como el premio mayor de la lotería, le tocará en suerte al que teme al Señor. Rico o pobre tendrá contento el corazón, en todo momento se verá la felicidad de su rostro. Vamos, 26:13. La gracia de una esposa regocija a su marido, pero su saber actuar lo reconforta hasta la médula de sus huesos. Una mujer que sabe callarse es un don del Señor. Nada es comparable con la que es bien educada. Una mujer modesta es doblemente encantadora. La que es casta es un tesoro inestimable. 27:12. Sea avaro de tu tiempo con los que no entienden. Dalo ampliamente a los que reflexionan. Está relacionado con no tiren las perlas a los cerdos, ¿verdad? Hay que ser avaro con el tiempo cuando lo estamos perdiendo con gente que ni quiere aprovechar lo que podamos aportarle, pero hay que darlo ampliamente a los que sí reciben de buen modo la sabiduría que les quieras compartir. 13. La conversación de los tontos fastidia. Necesitan obscenidades para reírse. Encontramos muchas de estas personas en el mundo. Vamos, 28:2. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. ¿Cómo? Un hombre que guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane, no tiene misericordia con otro hombre, su semejante, y suplica por sus propios pecados. Sí, él, débil y pecador, guarda rencor. ¿Quién le conseguirá el perdón? Acuérdate de tu fin y déjate de odiar. Piensa en la muerte, en la descomposición y observa los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y olvida la ofensa. Nosotros ya tenemos esta gran ventaja que conocemos la entrega dolorosa de Jesús y las ofensas que nos hacen a nosotros son nada comparados con lo que le hicieron a él, y podemos perdonar con más facilidad siempre, o por lo menos tener conciencia de que debemos perdonar. 29:7. Mucha gente se niega a pensar, a prestar, no por maldad, sino por miedo a que los despojen sin motivo. Sé, sin embargo, generoso con el prójimo. No lo dejes esperando tu limosna.
conforme a lo que está mandado. Cuida del pobre. Fíjate qué es lo que necesita y no lo despaches con las manos vacías. Es mejor que pierdas tu dinero por un hermano o por un amigo que dejarlo que se oxide inútilmente bajo una piedra. 30-21. Cuestiones de educación. Es el subtítulo. No te dejes llevar por la tristeza ni dominar por tus preocupaciones. Un corazón alegre mantiene al hombre con vida. La alegría prolonga su existencia. Vamos, diviértete y alegra tu corazón. Echa lejos de ti la tristeza, porque la tristeza perdió a muchos y no sirve para nada. La tristeza es aliado del enemigo, decía San José María. Pues, entonces no nos dejemos embaucar por la tristeza. Ya vimos que se puede disfrutar legítimamente, entonces hay que llamar a una amiga, hacer un plan, poner música y ponernos a bailar, algo hay que inventar, pero hay que alejarse prontamente de la tristeza. Vamos, 31-7. Inconvenientes y ventajas de la riqueza. 7. El oro bota al suelo a los que lo hacen su Dios. Los que no piensan en eso se dejan conquistar por él. Feliz el rico que fue hallado sin falta, que no corrió tras el oro. ¿Conocen a uno? De él diremos, feliz es ese hombre, pues dio al pueblo un ejemplo admirable. ¿Quién pasó por ese examen y fue reconocido sin fallas? ¿Puede sentirse orgulloso de eso? ¿Quién tuvo los medios para pecar y no cometió falta? ¿Quién podía hacer el mal y no lo hizo? Su fortuna le durará. Contarán en la asamblea sus obras generosas. Vamos al 32-1. Te eligieron para que organices un banquete, no te dé grandes ínfulas. Compórtate con los demás como uno de ellos. Preocúpate de ellos y después anda a sentarte en tu lugar. Cuando hayas hecho todo lo necesario, volverás a tu asiento para alegrarte con ellos. Entonces recibirás la corona por tu buena organización. Habla si eres anciano, eso te corresponde, pero di cosas que tengan sentido y no impidas la música. Cuando la están escuchando, no es el momento para discursos. No pases por sabio en el momento inadecuado. Un concierto en medio de un banquete bien regado es una piedra preciosa engastada en una joya de oro. El canto de los músicos le viene bien a la dulzura del vino como una esmeralda en un brazalete de oro. Habla tú que eres joven si te lo piden, pero no más de 2 veces y solo para responder. Abrevia tu discurso, di mucho en pocas palabras. Demuestra que sabes, pero sobre todo que sabes callar. Este consejo no viene bien a jóvenes y mayores, a todos. Demuestra que sabes, pero que sabes callar. 34-16. La mirada del Señor está puesta sobre los que lo aman. Es una poderosa protección, un apoyo resistente, un refugio contra el viento ardiente y el sol del mediodía, un sostén contra las caídas, una ayuda en el momento de caer. El Señor renueva el entusiasmo e ilumina los ojos, da la salud, la vida y la bendición. 35-11. El subtítulo es La justicia divina. No trates de comprar sus favores, no lo aceptará. Tu ofrenda de algo mal adquirido de nada te servirá, porque el Señor es el juez y no hace favoritismo. Él nunca recibirá mal al pobre, escuchará la oración del oprimido. Cuando las lágrimas de la viuda corren por sus mejillas, su llanto no está acusando al caso al que la hace llorar. El que adora a Dios con todo su corazón encontrará buena acogida. Su clamor llegará hasta el cielo. 36-21. Saber elegir. Una mujer acepta cualquier marido, pero hay unas mujeres mejores que otras.
La belleza de una mujer ilumina su rostro y colma todos los deseos de un hombre. Si sus palabras están impregnadas de bondad y dulzura, su marido será el hombre más feliz. El que tomó una esposa comenzó a enriquecerse. Tiene una ayuda semejante a él, una columna donde apoyarse. Capítulo 37, versículo 10. No consultes al que no confía en ti. Oculta tus intenciones a los que te tienen envidia. No consultes jamás a una mujer sobre su rival o a un cobarde a propósito de la guerra, a un negociante sobre una tasa de interés, a un comprador si vendes algo, a un envidioso si se trata de un agradecimiento, a un flojo sobre algo que hay que hacer, a un jornalero por el fin de su trabajo, a un sirviente holgazán por un trabajo pesado. Hay que saber a quién preguntar y a quién consultar. 39:15. Glorifiquen su nombre y publiquen sus alabanzas. Canten, toquen el arpa, aclámenlo diciendo: qué hermosas son las obras del Señor. Todo lo que Él decide ocurre en el momento preciso. No hay pues que decir qué es eso, por qué aquello, porque todo será útil a su debido tiempo. A una palabra suya las aguas se detuvieron y se elevaron en un solo lugar. Una palabra de su boca abrió el depósito de sus aguas. Basta que hable para que todo lo que desea se realice. Nadie puede detener su obra de salvación. Ante Él están las obras de cada uno y nada escapa a su mirada. Su mirada se extiende desde el comienzo al fin de los tiempos y nada puede sorprenderle. Estamos siempre bajo la mirada de Dios. Vamos al capítulo 40, versículo 16. Los retoños de los malvados casi no tendrán ramas. Sus raíces no encontrarán más que roca dura. Serán como las cañas que crecen en las cercanías de las riberas. Las arrancará antes que las demás plantas. La generosidad, en cambio, es como un jardín de bendiciones. La misericordia permanece para siempre. Bastarse a sí mismo o ser un artesano produce una vida agradable. Hallar un tesoro supera a uno y otro. Los hijos, la fundación de una ciudad, harán que perdure tu nombre. La mujer irreprochable supera a uno y a otro. El vino y la música alegran el corazón. El amor de la sabiduría supera a uno y a otro. Vamos a ir al 26. La riqueza y la fuerza te dan ánimo, pero más que ambos, el temor del Señor. Con el temor del Señor nada falta, no hay que buscar ayuda en otra parte. El temor del Señor es un jardín de bendiciones, protege mejor que todos los hombres. Hijo mío, trata de no vivir mendigando, es mejor morir que mendigar. 41. 16 al 23. Verdadera y falsa vergüenza en el subtítulo. Les voy a decir de qué hay que avergonzarse realmente, porque no podemos tener vergüenza de cualquier cosa, aun cuando otros tienen idea falsa al respecto. Avergüéncense de su mal comportamiento ante su padre y su madre, de la mentira ante un príncipe o un poderoso, de un crimen ante un juez o un magistrado, de sus faltas ante la asamblea del pueblo, de una injusticia ante tu compañero o tu amigo, de un robo ante el vecindario. Debes tener vergüenza pensando en la verdad de Dios y en la alianza, de guardar los panes para ti solo, de no saber dar y recibir. En el 42 vamos a ver de qué no hay que tener vergüenza. 42:2. No tengas vergüenza de la ley del Altísimo y de su alianza, de reconocer la inocencia, aún la del malvado, de mantener las cuentas claras con tus compañeros de viaje, de entregar a los extranjeros su parte de la herencia, de usar una balanza y pesas exactas, de hacer obras de caridad grandes y pequeñas, de obtener ganancias en un negocio, de corregir a menudo a tus hijos y de cascarle en el lomo a un mal servidor. Con una mala mujer usa el candado. Allí donde se meten muchas manos, pon las cosas bajo llave.
Cuenta y pesa las cosas que entregas. Anota por escrito lo que das y lo que recibes. No tengas vergüenza de reprender a un imbécil o a un tonto y al anciano decrépito que ha vuelto a la infancia. Entonces demostrarás que verdaderamente eres educado y todos te apreciarán. En ningún lado digo que hay que hacerlo de mal modo, ¿verdad? Hay que hacerlo siempre con la caridad fraterna. Muy bien, terminamos la segunda parte. La tercera parte solo vamos a ojearla. En el 43 está el cielo y los astros, y ya a partir de los 44, del capítulo 44, hace elogio de los antepasados. Y va los patriarcas desde Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. En el 45 nos habla de Moisés y Aarón. Hace un largo recorrido sobre Aarón, de cómo ha sido consagrado. Luego Finjas, que también es de los sacerdotes. En el 46 nos recuerda a Josué y a los jueces. En el 47 nos habla de David, Salomón y el cisma. En el 48 encontramos Elías y Eliseo, Ezequías e Isaías. En el 49 nos habla de Josías y los últimos profetas. Y después de la cautividad. En el 50 nos habla del sumo sacerdote Simón. 50. El sumo sacerdote Simón. Hablemos también del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías. Durante su vida reparó la casa del Señor, en su tiempo se reparó el santuario. Puso los cimientos de la segunda muralla y rodeó al santuario con una fortificación. 2. Puso los cimientos de la segunda muralla y rodeó el santuario con una fortificación. También en su tiempo se cavó el depósito para el agua, un estanque tan grande como el mar, en previsión de nuevas desgracias para su pueblo. Fortificó la ciudad contra un eventual asalto. Qué majestuoso se veía Simón cuando salía de detrás del velo del templo rodeado de su pueblo. Era como la estrella matutina en medio de las nubes, como la luna llena en toda su plenitud, como el sol que ilumina el templo del Altísimo, como el arco iris cuya luz transfigura las nubes, como el rosal en flor en primavera, como el lirio junto a la fuente, como ramas de un árbol oloroso en verano. Y sigue haciendo una cantidad de descripciones. Vamos ya al 51. Para terminar, solo vamos a leer el último versículo. Alégrense pues de la misericordia del Señor. No tengan vergüenza de alabarlo. Terminen el trabajo de ustedes antes que suene la hora, y cuando sea tiempo, el Señor los recompensará. También cierra con un último consejo. Hagamos todas nuestras cosas a nuestro tiempo, cumplamos todas nuestras obligaciones a tiempo y el Señor nos recompensará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.